forzamiento externo, quiero pensar que también ustedes lo pueden realizar. ¿Ok? Entonces sí necesito que se me pongan las pilas y que inviertan mucho más tiempo de lo que se está invirtiendo en estas 2 horas. ¿Sale, vale? Ok, bueno. Vamos a arrancar con lo que vamos a revisar en la sesión de hoy. Seguiré trabajando en estas ideas de resolver la mecánica clásica con la segunda ley de Newton. Voy a ocupar otro de los ejemplos, digamos, extremadamente recurrentes, clásicos, ¿no? De esta área, que es el péndulo simple. Me voy a concentrar en el péndulo simple, no voy a entrar en caos, ¿no? No voy a entrar en soluciones no lineales, no voy a entrar a toda esa dinámica. Tampoco me parece que sea adecuado hacer un examen sobre ese tipo de temas cuando tengo que revisar mucho más, ¿no? Entonces, una vez también quédense tranquilos que los temas de caos, etcétera, no los voy a estar evaluando. Pero bueno, vamos a hacer el análisis del péndulo simple. Esencialmente es otro ejemplo en la mecánica clásica de trabajar con un sistema que va a estar oscilando, que va a tener cierta regularidad, cierto movimiento que va a estar siendo repetido una y otra vez. Vamos a hablar de periodo, de frecuencia, de amplitud, ¿no? Así como en el oscilador armónico se habla, ¿no? De estas oscilaciones, de estos cambios en la posición de manera periódica. ¿Ok? El péndulo tiene una estructura distinta en el análisis. Primero, ¿no? El movimiento de un oscilador armónico esencialmente se debía a tener un resorte y que ese resorte tiene propiedades elásticas y que hace que se expanda y se comprima, ¿no? Que haya una fuerza de restitución debido al resorte. Aquí lo que voy a pensar en el péndulo simple es que voy a tener un agente externo, ¿no? Un campo externo que va a hacer ese trabajo de estar dándole energía a mi sistema para que se mantenga en movimiento. Y ese campo es el campo gravitacional. Esencialmente voy a pensar en el péndulo como un objeto que va a requerir, ¿no? De la atracción gravitacional del planeta, ¿no? Pensando experimentos aquí en la Tierra, la fuerza gravitacional generada por nuestro planeta, ¿no? Para que este péndulo se pueda mover. Por lo tanto, tengo que estar pensando en un plano, ¿no? Voy a sintetizar esto en un plano donde voy a estar pensando en la distancia respecto del centro de la Tierra y en, eh, y en movimientos perpendiculares, una dirección perpendicular, una dirección ortogonal a esa dirección, digamos, de la altura respecto de la Tierra y componentes, ¿no? Proyecciones a lo largo de esas 2 direcciones. ¿Ok? Entonces, necesito un campo gravitacional. ¿Qué necesito para que reaccione a ese campo gravitacional? Es una masa. Que lo que voy a hacer es agarrar una masa, sujetarla a una cuerdita, ¿no? De cierta longitud, la vamos a llamar L, y vamos a suspender, vamos a tener un punto de suspensión. Este punto no se va a mover, va a estar fijo. Entonces la masita va a colgar de esa cuerda. La única cosa que tengo que asegurarme es que esta cuerda, ¿no? De longitud L, debido a la reacción de la masa con el campo gravitacional, de su peso, no se estire. Voy a pensar que esa longitud L es completamente fija. ¿Ok? Entonces, la fuerza aplicada es la de gravedad, ¿no? La cuerda lo que va a hacer es restringir. Va a ser un rol importante porque ella no va a permitir que la distancia entre la masa y el punto en el que se está suspendiendo esta masita cambie. Va a restringir a que siempre sea una longitud L, independientemente de en la posición en la que la masa esté. ¿Ok? ¿Qué tipo de movimiento vamos a estar describiendo si esta masa fuera capaz de pintar, ¿no? Su movimiento, describir su movimiento y dejarlo grabado? Va a dibujar
un arco de círculo, ¿ok? Entonces, este es el sistema físico que vamos eh, a estudiar. Y una pregunta aquí es si esta cuerda lo que hace es mantener restringido el movimiento, ¿no? No permite que se aleje la masita del punto de suspensión, ¿no? Eso quiere decir que esencialmente hay una fuerza que se resiste a que esto se elongue y reaccione en contra de hecho reacciona en contra del campo gravitacional, ¿no? Esto esencialmente ya lo habíamos visto de manera similar, cuando se restringen los movimientos es el equivalente a esa fuerza normal en el plano inclinado. Existe una fuerza de tensión, ¿ok? Que impide que esta distancia, insisto, entre el punto de suspensión y la masita cambie, ¿ok? Entonces, existe una fuerza de tensión y la pregunta es, ¿cómo conocemos la fuerza de tensión? De antemano podemos decir, la cuerda tiene una tensión de 1.8 newtons, ¿no? Porque la cuerda venía en sus indicaciones, que eso era, o de dónde podemos sacar esa información. La podemos sacar a partir del hecho de que pues, la longitud es fija. Entonces, a partir de ahí debe de existir esa tensión y nada más estaría actuando la gravedad. Entonces, con esa información es más que suficiente para conocer esa tensión. Ok, entonces eh, la tensión será un objeto dependiente de la masa, de la longitud, del campo gravitacional, ¿de qué? En otras palabras, existe, en clases pasadas proporcionamos la ley de Hooke, la ley de la restauración de ese resorte, ¿no? Entonces, que es esencialmente la forma que tiene esta fuerza. ¿Ustedes de antemano creen que se puede conocer la fuerza de esta tensión, ¿no? Es decir, la fuerza, la forma de esta fuerza. Estaría dada en términos de la masa, la longitud y un ángulo respecto al punto en el que no se mueve la partícula. Entonces, eso sería en función de un ángulo, ya que cada vez que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, pues vamos a tener lo que va a pasar es que va a estar en equilibrio respecto a la trayectoria, entonces debes de equilibrar de cierta manera la de gravedad, ¿no? Entonces siempre se va a oponer esa gravedad y por eso va a estar en función de ese ángulo. Muy bien, me parece adecuado el razonamiento. En efecto, vamos a tener que conocer esa fuerza como una reacción, ¿no? A la oposición de modificar la longitud de esta que une al punto de suspensión y a la masa. Es decir, vamos a tener que competirle de alguna manera al campo gravitacional. Y por ende, yo diría de antemano no la puedo conocer. ¿Qué necesito? Necesito resolver mis ecuaciones de movimiento. Necesito saber cómo son las relaciones de mis ecuaciones de movimiento para poder determinar cómo es esa fuerza de tensión. ¿Ok? Entonces el dibujito, ¿no? Es este que está aquí. Tenemos un punto de suspensión que está aquí. Ups, está acá.
Tenemos una cuerda que, insisto, esta no se puede ni estirar ni encoger, tiene una longitud L. Esta en color rojo es como la trayectoria que va a seguir este péndulo. La masita está puesta acá, ¿no? Es una masa, un objeto cuya masa es m minúscula. Esta vertical, ¿no? Es justamente la dirección radial, ¿no? Que va directo al centro de nuestro planeta. Y de ahí podemos dibujar, ¿no? Establecer un ángulo teta, ¿no? Que me dice qué tan alejado de la vertical estoy, así como su compañero lo mencionaba. ¿Ok? Entonces, hay una fuerza, el campo gravitatorio siempre va a apuntar de forma radial, ¿verdad? Entonces va al centro de la Tierra, aquí está. Si esta es la dirección radial, pues esta es paralela, también está apuntando. Estoy pensando en unos objetos extremadamente chiquitos, ¿no? Una longitud pequeñita, para que estas las pueda pensar como paralelas, ¿ok? De hecho, si estamos cerquita de la superficie terrestre, la curvatura en verdad es casi nula y por lo tanto, en efecto, puedo pensar que estas dos eh, líneas son esencialmente paralelas. Y tengo un movimiento que, insisto, uy, recorre este arco de círculo, ¿no? Por lo tanto, puedo descomponer ese movimiento en dos direcciones. Una, digamos, radial desde el punto donde está suspendido mi péndulo, ¿ok? Desde aquí, esta es la dirección radial, aquí está esa dirección en color azul, y otra de forma tangencial. Son dos direcciones ortogonales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tengo estas dos direcciones. Si esto es m por g, ¿ok? Simplemente hago las proyecciones en esas dos direcciones y lo que obtengo es que la proyección en la dirección radial respecto de este punto de suspensión es mg coseno de teta y la componente tangencial es mg seno de teta. ¿Ok? Vean que en realidad estoy reduciendo este problema en dos dimensiones. ¿Ok? Vamos a estar viendo este objeto en un plano. Y lo que voy a aplicar es la segunda ley de Newton, esencialmente para poder resolver el problema. Como les dije, tengo dos direcciones, la dirección tangente y la dirección normal, ¿no? A la trayectoria o radial. Vean que todo el movimiento siempre es un movimiento tangencial, el perpendicular a él, normal a esa dirección, es esta otra que está aquí, que yo se las trato de escribir como esta dirección radial desde el punto de suspensión. ¿Okay? Entonces tengo esas dos direcciones ortogonales entre sí y establezco, ¿no? Esencialmente voy a establecer cómo se ve mis ecuaciones en ambas direcciones, en la dirección tangencial y en la dirección normal. En la dirección tangencial me voy a preguntar sobre los cambios en la velocidad del ángulo, de cómo cambia el ángulo, ¿no? Entonces voy a tener la masa por L que es esto que está aquí, la distancia, por la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo. Y eso debe de ser igual, ¿no? A esto que está aquí, que es mg seno de teta. Segunda ley de Newton, esencialmente. Y para la estructura o la dirección normal, lo que yo voy a tener es menos, ¿ok? M por L prima al cuadrado, primera derivada de teta al cuadrado, y eso tiene que ser igual a la diferencia, una, de mg coseno de teta, menos la tensión. Esa que es la que quiero obtener, quiero saber cómo se ve esa fuerza llamada la tensión. ¿Ok? Entonces, la aceleración normal, ¿ok? La aceleración normal, recuerden, esto viene de un movimiento centrífugo, ¿no? La pueden entender como la velocidad al cuadrado entre L. Por eso es que aquí aparece, ¿no? ml por teta punto al cuadrado, ¿ok? Donde teta punto al cuadrado lo vamos a ver como los cambios angulares, ¿verdad? Como función del tiempo. Entonces, lo elevo al cuadrado es el equivalente a mi velocidad. ¿Qué otra cosa les quería decir aquí? Creo que nada más. Entonces, si queremos calcular el ángulo, ¿no? Para encontrar esta fuerza de tensión,
tenemos que resolver nuestras ecuaciones, ¿ok? Entonces, como primer paso, lo que voy a agarrar es escoger, bueno, no escoger, trabajar con esta primera ecuación, que es la que está en la dirección tangencial, ¿ok? Y lo que voy a hacer es pasar esto que está del lado derecho al lado izquierdo de mi ecuación. Esto quiere decir que tengo m, l, teta, dos puntos, ¿no? Segunda derivada del ángulo teta respecto del tiempo, más mg seno de teta igual a 0. ¿Ok? Como pequeña álgebra, lo que quiero hacer es dividir por ml todo, de tal manera que me queda esta ecuación que está aquí. Segunda derivada del ángulo teta respecto del tiempo, más g entre l seno de teta igual a 0. Fíjense, jóvenes, que esta no es una ecuación cualquiera, no es trivial la solución. Yo quiero que recuerden sus cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es una ecuación, cuéntenme, ¿qué ecuación es esta? Es de segundo orden y es lineal también. Segundo orden, lineal, muy bien. ¿Homogénea o no homogénea? Homogénea, sí. Alguien dice que es no lineal. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Es lineal o no lineal? No lineal por el seno de teta. ¿Ok? ¿Los demás jóvenes? Sí, igual opino que es lineal. Que no es lineal. ¿Ok? Va ganando, mayoría. Hagan sus apuestas, venga. ¿Lineal o no lineal? Ok, no lineal. Venga, no sé si ustedes les han contado, pero el curso de mecánica clásica esencialmente es el curso de cómo resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Así como el curso de electro es el curso de cómo ocupar funciones especiales, ¿no? El de mecánica es cómo resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿alguien de ustedes me puede decir cómo defino un operador lineal? Actúa sobre la suma y sobre el producto, ¿no? Básicamente. Distribuye sumas, ¿sí? Y el producto también, ¿no? Así es. Ok, y entonces, ahora sí, esta ecuación que tengo se puede escribir en términos de un operador lineal que haga eso. No, porque no distribuye el seno de esa manera. El seno de teta sub 1 más teta sub 2 no es igual al seno de teta 1 más el seno de teta sub 2, ¿cierto? Entonces, es una ecuación no lineal y por ahí, por eso escribía que no es trivial su solución. En verdad, jóvenes, eh, en los cursos de ecuaciones diferenciales lo que uno hace es esforzarse por mostrar los ejercicios, digamos, que analíticamente se pueden resolver fácil, que pueden ser bien explicados, pedagógicos, ¿no?
Y por lo regular no ponemos funciones trigonométricas, hiperbólicas, ¿no? En nuestros términos, por ejemplo, independientes de las derivadas, ¿no? Entonces, bueno, no es trivial, no es sencillo resolver esta solución, pero, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que se puede hacer exactamente la misma, el mismo método que lo que uno hace en el oscilador armónico. ¿Qué hicimos en el oscilador armónico? Pensar que que estas oscilaciones son pequeñas, alrededor de la vertical, desplazamientos no tan largos, ¿no? Angularmente respecto de la vertical. Entonces, si uno piensa que las oscilaciones son pequeñas, uno puede hacer una expansión del ángulo teta cuando es pequeño. Y cuando uno hace una expansión del ángulo teta, el primer término de esa expansión, cuando uno se lo aplica a la función seno de teta, es que seno de teta es del orden del ángulo mismo. ¿Ok? Entonces, a primera aproximación en oscilaciones pequeñas, ¿ok? No muy lejos, ¿no? No, con un teta pequeñito, no muy lejos de la vertical, puedo reescribir mi ecuación, ¿no? De la siguiente forma. Esta segunda derivada se queda igualita. Esta es una razón que se queda igualita, G entre L. Pero hemos dicho que a primer orden, en esta expansión, el seno del ángulo teta se va a escribir como el ángulo mismo. Por lo tanto, tengo esta nueva ecuación y ahora sí, que ahí sí somos bien buenos para darle solución a esta ecuación diferencial. Si resolvemos la ecuación, ya la hemos resuelto, ya la resolvimos en el caso del oscilador armónico. Acuérdense que era x dos puntos más una omega veces x igual a 0, si no me recuerdo. Entonces la solución, ¿no?, que ahora vamos a tener para esta ecuación es un ángulo teta que depende del tiempo, el cual es igual a la amplitud del movimiento, el máximo valor de angular permitido, ¿no? El máximo valor donde este péndulo, digamos, abre su movimiento. Es teta sub 0, eso me lo va a dar la condición inicial, ¿no? Porque esencialmente lo que voy a pensar es que yo tengo a mi péndulo, lo puedo dejar en la dirección vertical o lo puedo recorrer tantito respecto de la vertical. Lo tengo ahí quietecito y lo suelto. Entonces va a arrancar de un ángulo teta sub 0 inicial y de ahí empezará a oscilar. Estoy pensando en un péndulo que esencialmente es ideal, no va a haber, digamos, un gas, el aire, ¿no?, que haga que se presente una fricción, ¿no?, con este medio y eventualmente empiece a disipar su energía y empiece a disminuir sus oscilaciones hasta que llegue otra vez al punto de equilibrio y se quede ahí quietecito. Voy a pensar que esencialmente está en el vacío, ¿no? Y esta cosa va a estar oscilando de manera perfecta. ¿Ok? ¿Con cuál amplitud? Dada por este teta sub 0. Y después viene el coseno de omega t más alfa 1. ¿Ok? Donde aquí el término importante en analizar es quién es esta frecuencia, la frecuencia de oscilación. Fíjense que la frecuencia de oscilación también va a ser una razón de G entre L, la raíz cuadrada de G entre L, donde G es esta aceleración, ¿verdad? Cerca de la superficie terrestre y L es la longitud de, de nuestra cuerda. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que entre más grande sea el valor de L, ¿no?, de la cuerda que une al punto de suspensión y a nuestra masita, la frecuencia angular va a ser más chiquita, ¿no? Entonces, y entre más pequeña sea esa L, esta frecuencia va a ser más grande, ¿ok? ¿A qué les recuerda? ¿Cómo era la frecuencia en el oscilador armónico? Raíz de K sobre M. Ahí dependía de esta constante, ¿no?, que me decía qué tan bueno era para restituirse mi resorte y la masa, ¿no? Era una competencia entre ellos. Aquí ahora es
entre la aceleración y la longitud de este péndulo. Pero si sabemos la frecuencia, también sabemos el periodo, que a lo mejor es el objeto un poquito más intuitivo, ¿no? El periodo lo vamos a encontrar como 2pi entre omega, que va a ser 2pi raíz cuadrada de L entre G. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la longitud de mi péndulo es mayor, ¿no? El periodo es más grande. Va a tardar en recorrer, ¿no? Más, o va a recorrer más longitud de arco mi péndulo, y si es más chiquita la longitud, ¿no? Pues va a recorrer un menor periodo. ¿Ok? Entonces, esta es la solución armónica del péndulo simple. ¿Ok? Es simplemente recordar que puedo resolver esta ecuación, que si bien en principio es no lineal, uno la puede aproximar a pequeñas oscilaciones y darse cuenta que en esa región sí podemos resolverlo de manera analítica, y es el análogo a tener un oscilador armónico, salvo que la física es distinta. Insisto, no tenemos un resorte, tenemos ahora un campo gravitacional, y tenemos una restricción, que es que la longitud de la cuerda es fija. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Pues lo que nos dimos cuenta, ¿no? Es que esta tensión, ¿ok? Se puede escribir como 2 veces pi por la raíz cuadrada de, perdón, este es el periodo, ¿no? Sorry. Encontramos la solución a la primera ecuación, la ecuación tangencial, ¿ok? Entonces, si conocemos la solución, ya tenemos el ángulo como función del tiempo. Nos falta, ¿no? Tener la otra ecuación, la ecuación normal, ¿ok? Donde ahí sí tenemos esta fuerza de tensión. Y simplemente lo que voy a hacer es reescribir, ¿no? Voy a despejar esta fuerza de tensión, que sabemos es igual a m por L, la primera derivada del ángulo θ, al cuadrado más mg. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo conozco el ángulo θ como función del tiempo. Lo sustituyo, ¿verdad? Y le tomo su derivada. Entonces, sin más ni más, es m por L, la primera derivada del ángulo θ. Aquí está el ángulo θ. Su primera derivada es menos θ sub 0 omega seno de omega t más alfa 1. Y esto está al cuadrado. Recuérdense que aquí está al cuadrado más mg. Entonces, simplemente haciendo un poquito de álgebra, ¿no? Esto se puede reescribir, ¿no? Como m por L θ sub 0 al cuadrado. Vean que este es al cuadrado, entonces este menos, ¿no? Chao, menos por menos es más. Voy a tener este al cuadrado, omega al cuadrado, ahí están los dos. La función seno al cuadrado más mg. ¿Ok? Y quiero que recuerden quién es omega. Omega es g entre L raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces omega cuadrada es g entre L. ¿Ok? Si yo tengo una omega cuadrada aquí por una L, si yo tengo L por omega cuadrada, simplemente me queda G, ¿ok? Que es lo que le estoy señalando acá. Entonces, en realidad tengo como M por G por θ sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de omega t más alfa 1 más mg, ¿ok? Quiero que entonces piensen qué pasa si el seno de omega t más alfa 1 es cercano a 0 o viene 0. Pues todo este término se va a ir, ¿ok? Y si ese término se va, lo que va a suceder es que me va a sobrevivir simplemente mg, ¿ok? Si yo pierdo la noción de que esto oscila, ¿no? Es decir, se va a quedar quietecito, pues la única competencia que tiene el campo gravitacional, ¿no? Para hacer que la cuerda no se estire o se encoja, es justamente la tensión, por lo tanto tienen que ser iguales.
la tensión y la fuerza ejercida por el campo gravitacional. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa, pero si tengo estas pequeñas oscilaciones, ¿no? Entonces, esta tensión va a cambiar conforme el ángulo, ¿no? El tiempo en el que esté analizando mi péndulo esté, ¿no? Entonces, vamos a tener que sumar este movimiento extra, ¿no? La fuerza resultante de este movimiento a la fuerza producida por el campo gravitacional. Se tiene que oponer la tensión a esas dos fuerzas que el campo gravitacional está jalando hacia el origen o el centro del planeta y que existe este movimiento angular del péndulo. La suma de esas dos fuerzas en la dirección tangencial tiene que dar la tensión. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profe. Ok. Muy bien, entonces, déjenme y dar un pasito hacia adelante y plantear el problema un poco más general. Vamos a estudiar un péndulo no isócrono, ¿ok? Vamos a pensar esencialmente en, ok, está padre que podamos resolver de manera analítica, ¿no? Y ver las propiedades de un péndulo cuando las oscilaciones son pequeñas, ¿no? Pero no nos podemos restringir a casos así de simples y decir, ok, ya con eso voy a saber toda la física, toda la mecánica de este sistema, ¿no? Hay que tratar de abordar lo más que se pueda estos problemas y entonces déjenme pensar en que ya las oscilaciones no van a ser pequeñitas, vamos a pensar en oscilaciones un poquito más grandes, ¿ok? ¿Qué es lo que sé? Le voy a dar la vuelta al problema, ¿ok? ¿Qué es lo que sé? Yo sé que la fuerza aplicada es conservativa. ¿Por qué yo puedo decir que la fuerza aplicada es conservativa? Que se deriva de un potencial. Porque se deriva de un potencial. ¿Y por qué sé que se deriva de un potencial? Ya me regreso aquí para que me den la respuesta así, rapidísimo. Ah, porque está en el campo gravitatorio. Porque está en un campo gravitatorio. Más aún, venga jóvenes. Ahí tengo las dos ecuaciones en las dos direcciones y lo que me está diciendo cómo es la fuerza, no me está dando esta estructura funcional de la fuerza es el lado derecho de esas dos ecuaciones. ¿Qué tiene de chistoso, de característico ese lado derecho de esas dos ecuaciones? ¿De qué depende, jóvenes? Ya lo habíamos platicado, creo que justamente en la clase pasada, si no recuerdo. ¿Qué tipo de fuerzas analizamos y nos dimos cuenta que esas van a generar siempre un campo conservativo? Las que van en una dirección o que son Las que, radiales. las que van en una dirección, podría ir en más de una dirección. De hecho, aquí miren, tengo dos direcciones. Este, no, jóvenes. Habíamos visto otro, otra característica. Había un requisito indispensable. ¿No? ¿Se dan por vencidos, jóvenes?
Ya tengo una pregunta para el examen. Que solamente dependa de la posición, no de la velocidad, no de la aceleración. Si nuestras fuerzas solamente dependen de la posición, que es el caso que estuvimos revisando, si no me recuerdo la clase pasada, entonces podemos garantizar que nuestro sistema, o bueno, que nuestra fuerza es una fuerza conservativa. ¿Ok? Entonces, sé que la fuerza aplicada es conservativa porque justamente la fuerza solamente depende de teta, el ángulo teta. Ese juega el rol de mi posición, ¿cierto? Es un movimiento angular. La otra, el otro argumento que puedo encontrar aquí, ¿no? Al tratar de ver las características de mi sistema es, fíjense que la fuerza de tensión no hace trabajo, ¿ok? Es perpendicular al movimiento. El movimiento es un movimiento angular y esta tensión siempre es perpendicular a mi dirección de movimiento. Por lo tanto, ¿no? Si yo aplico, si esta fuerza está aplicada todo el tiempo, ¿no? Nunca está modificando el comportamiento en la dirección de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Son dos direcciones ortogonales, linealmente independientes. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta información a la mano? Decir, ok, si yo sé que es una fuerza, la fuerza aplicada es conservativa, la tensión no hace trabajo, déjenme explorar el problema a partir del análisis de la energía de mi sistema, porque yo sé que la energía en ese sistema, ¿qué le va a pasar, jóvenes? Se va a conservar. Se va a conservar, va a ser una constante. Entonces, ¿qué es la energía? Ok, la energía es la energía cinética más la energía potencial, es la energía total de mi sistema. La energía cinética, ¿no? En este caso la puedo escribir como un medio de ml cuadrado, teta punto al cuadrado. L por teta punto esencialmente es un momento que me dice que me da cuenta de cómo cambia de manera angular mi sistema. ¿Ok? Mg por L, 1 menos coseno de teta, va a ser mi función potencial. ¿Por qué va a ser escrita de esa forma mi función potencial? El potencial esencialmente va a ser una reacción de el campo gravitacional, ¿cierto? Y lo que yo quiero tener es que la fuerza que yo obtenga de ahí, ¿a cuánto tiene que ser, jóvenes? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, que algo ups, ya me pasé, que sabemos es que la energía total es la energía cinética, la energía potencial, la energía cinética ya la escribimos, un medio de ml cuadrado teta punto al cuadrado, y estoy escribiendo que la energía potencial es m por g por l, que multiplica a 1 menos coseno de teta. ¿Por qué le estoy poniendo la forma a mi potencial como eso? mg l por 1 menos coseno de teta. Es para que se anule, ¿no? Es como una condición a la frontera, como para que cuando el ángulo sea cero, pues no, la energía potencial sea igual a cero y solo tengamos únicamente la energía cinética. Ujú. Pues, porque colocó su sistema de referencia en el punto más bajo, ¿no? El sistema de referencia o le estoy pidiendo una condicional potencial en el punto más bajo. Ajá, bueno, es que sí, o sea, el potencial cero es cuando está en el punto más bajo, ¿no? Exactamente. Sí, Pero hace sentido. Ustedes solitos o juntos hagamos la reflexión. Imagínense, agarro, tengo una cuerda, suspendo de ahí, tengo un punto, amarro ahí la cuerda, un clavo, etcétera, amarro una cuerdita, suspendo una masa, ¿no? Y si yo agarro y la dejo ahí vertical, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi sistema? Absolutamente nada. ¿Ok?
Sin embargo, si yo la desplazo y me quedo a un cierto ángulo agarrando esa masita, yo ahora sé, ¿no? De manera intuitiva lo que podemos saber, porque ya analizamos esto muchas veces, es que el tenerla ahí es tener una energía potencial ahí acumulada. Porque en el momento en que yo la suelte, ¿qué voy a generar? Un movimiento. Voy a transferir esa energía potencial en energía en movimiento. ¿Dónde va a llegar el máximo de la energía cinética? Cuando esa masita se empieza a mover. En el punto más bajo. Cuando el ángulo es cero. Sí. ¿Ok? Es agarro tengo toda mi energía potencial, la voy a transmitir en energía cinética, porque cuando yo la tenía detenida, ¿no? Mi energía total en mi sistema era la puritita energía potencial. Suelto la masita, esta empieza a moverse. En ese punto la energía potencial es cero y toda la energía de mi sistema se volvió energía cinética. Y va a tener que seguir su trayectoria y va a tener que competirle a el campo gravitacional que la va a empezar como a detener hasta que vuelva a llegar a un máximo donde otra vez tengo esa energía total convertida en energía potencial y viene de nuevo el trabajo. Ahora viene en la dirección opuesta, ¿no? Pero una vez más, cuando el ángulo es cero, se tiene, ¿no? El máximo de mi, de mi, de mi energía cinética. ¿Ok? Entonces, eso es por lo cual estoy poniendo la función potencial como mgl por 1 menos coseno de teta, porque justamente cuando teta es igual a 0, es cuando esta función se anula y entonces te deja toda la energía en términos de la energía en movimiento, ¿ok? Entonces, esa es la energía que yo tengo a mi disposición. Déjenme poner unas condiciones iniciales en el sistema. Al tiempo t0, al tiempo que voy a empezar a contar la historia del movimiento de este péndulo, que voy a tener es una velocidad cero. ¿Por qué lo estoy diciendo? Imagínense que yo tengo agarradita mi masita, ¿no? Y entonces está quietecita, ¿no? Y lo único que sí voy a pedir es que el ángulo, ¿no? Sea diferente de cero. El ángulo inicial tenga que ser diferente de cero. Porque si yo la tengo quietecita, pero la tengo quietecita en la vertical, la suelto y se va a quedar ahí quietecita. Y no va a haber movimiento. Lo único que necesito pedir es que exista un ángulo inicial diferente de cero. ¿Sale, vale? Entonces, la energía inicial, ¿no? La energía inicial la voy a poder escribir como este término se va a hacer cero porque estoy diciendo que la velocidad inicial es cero. Entonces, no hay movimiento. Toda la energía está acumulada en la energía potencial, que va a ser mgl 1 menos coseno de teta 0, donde, insisto, pido que el ángulo sea diferente de 0. Y por ser un sistema cuya fuerza es conservativa, sé que la energía es una constante. Por lo tanto, como independientemente del tiempo en el cual yo me fije cuál es el valor de la energía, siempre va a tener el mismo valor, voy a igualar la energía total de mi sistema en el momento t igual a 0 con la energía en algún otro momento, ¿ok? Donde en general esto se tiene que escribir como un medio de ml cuadrado, teta punto cuadrado, más mgl que multiplica a 1 menos coseno de teta, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Lo que voy a hacer es este objeto lo voy a pasar del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho, es decir, voy a despejar este primer término del lado derecho, quedando un medio de ml cuadrado, teta punto al cuadrado, igual a mgl, que multiplica a 1 menos coseno de teta 0, menos, vean, menos este término, que es mgl 1 menos coseno de teta. Rápidamente me doy cuenta que mgl de aquí con este mgl de acá se van a restar y entonces se anulan. Por lo tanto, mi ecuación se reescribe de esta forma: un medio de ml cuadrado, teta punto al cuadrado, que es igual a mgl como factor común de la diferencia de coseno de teta, menos por menos da más, menos coseno de teta sub 0. ¿Ok?
Déjenme despejar teta punto al cuadrado, es decir, multiplico por 2 y divido por ml cuadrado, y eso me queda teta punto al cuadrado, 2 veces g entre l, coseno de teta menos coseno de teta sub 0. ¿Ok? Lo único que aquí quiero usar es la siguiente identidad, que el coseno de teta es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta medios. ¿Ok? Si yo hago eso, sustituyan, aquí tengo coseno de teta, lo sustituyo por esta cantidad, y aquí tengo coseno de teta sub 0, lo sustituyo por esta cantidad, donde aquí va a ser teta sub 0, y lo que me queda es, el primer término va a ser un 1, ¿verdad? Un 1 que va a venir de acá, y un 1 que van a venir acá, que se va a anular. Chao. ¿Ok? Después, el segundo término viene con un signo menos. Entonces, quedará un menos acá y un más acá por este menos que está aquí. Menos por menos. Es la razón de por qué ahora queda teta punto al cuadrado más 4g entre L seno cuadrado de teta sub 0 menos seno cuadrado de teta. Y este 4 vino justamente de tener este 2 extra. ¿Ok? Entonces, esta es mi nueva ecuación que está escrita ahora en términos de las funciones seno, ¿no? Las funciones trigonométricas seno. Y para continuar, vamos a hacer otro truquito, ¿no? Un cambio de variable. Un cambio de variable que me haga que mi sistema se vea más fácil de escribir y sobre todo que permita hacer eventualmente la integración correspondiente para resolver esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es el siguiente cambio de variable. Voy a proponer el cambio de variable siguiente. Seno de un ángulo phi es igual a 1 sobre k seno de teta medios. Vean que aquí tengo teta medios, ¿verdad? Y voy a identificar a la constante k, ¿no? Esta que está en 1 entre k, con una condición al inicio de mi problema, ¿no? La puedo identificar como la condición inicial. Por lo tanto, puedo identificar que 1 entre k seno de teta medios es igual a seno del ángulo teta entre 2 entre el seno del ángulo teta sub 0 entre 2. ¿Sale, vale? He identificado acá como seno de teta sub 0 medios. Con ese cambio de variable, ¿no? Con cuidado lo podemos hacer. Nos damos cuenta, ¿no? Aquí, acuérdense que aquí tengo seno de teta sub 0 medios. Aquí, esta acá la puedo pasar para acá. Y lo que voy a encontrar es que esto es teta punto al cuadrado, 4g entre L, 1, ¿ok? Porque lo que tengo multiplicando y lo que tengo dividiendo es exactamente lo mismo, menos k cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Ok? Simplemente haciendo este cambio de variable que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo, vean, tenía un 4 acá, ¿verdad? Lo puedo pasar para acá. Voy a tener teta punto medios al cuadrado, ¿verdad? Eso sería teta punto cuadrado entre 4, ese 4 es el que estaba aquí arribita, ¿verdad? Entonces eso es igual a g entre L, 1 menos k cuadrado, seno cuadrado de phi. Pero, vean cuál es la relación. Phi y teta medios tienen esta relación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto no es más que phi punto al cuadrado igual a g entre L de 1 menos k cuadrado, seno cuadrado de phi. ¿Sale, vale? Ahora sí, vamos a poder resolver. ¿Qué es lo que tengo esencialmente? Es d phi en dt, ¿ok? Y si paso de un lado todo lo que tiene que ver con t y del otro todo lo que tiene que ver con phi, encuentro esto que está aquí. Esto ya fue el resultado, ¿no? Esto esencialmente es la integral de dt' de 0 a t. Esto es t, ¿verdad? Por si ese paso no quedaba claro, simplemente integré el dt. Y entonces tengo el tiempo, t, es igual a la raíz cuadrada de L entre G. Acuérdense que lo que yo tenía aquí es d phi en dt al cuadrado. A ver, déjenme escribir mejor. Tengo d phi en dt, esto al cuadrado, y esto tendría que ser igual a g entre L, 1 menos k cuadrado, seno cuadrado de phi, perdón.
Y entonces esto es dt igual a L entre G, ¿verdad? De phi entre 1 menos k cuadrado seno cuadrado de phi. Esto raíz cuadrada, ¿no? Porque este cuadrado lo mando para acá. ¿Ok? También me falta la raíz acá, ¿cierto? Y entonces ahora sí integro. Para que me quede todo en términos de phi, déjenme hacer el cambio de variable. Este es phi prima y este es phi prima y esto va de 0 a phi. Eso es lo que hice para llegar a esta expresión. ¿Sale, vale? Esta expresión se deja hacer. ¿Ok? Si ustedes agarran y la integran, la meten en matemática, etcétera, se va a dejar hacer muy bien. Ahora, déjenme decirles qué otra cosa podemos hacer. Tenemos que hacer que teta sub 0 coincida con el valor de k, con la condición esta acuérdense que k estaba relacionado con teta sub 0. ¿Sale, vale? Entonces, tenemos que hacer que coincida este valor. Esto implica que el seno de phi lo tengo que escribir como seno de pi medios. En otras palabras, si teta es 0, phi es 0. Si teta es teta sub 0, phi es pi medios. ¿Ok? Entonces, con esta idea de qué es lo que pasa en phi en términos de teta, este ángulo que está aquí, el ángulo superior, lo puedo sustituir por este pi medios. ¿Ok? El periodo, ¿no? El periodo resulta ser 4 veces lo que sucede entre 0 y pi medios. ¿Ok? Lo que estoy pensando, ¿no? Es que el tiempo que toma el movimiento desde teta hasta teta sub 0, ¿no? De donde suelto la masita, ¿no? Que es teta sub 0, a que llegue a teta igual a 0. Ahí va un cachito del tramo completo del periodo. Después tiene que volver a llegar a teta sub 0. Ya son 2 veces el cachito inicial, ¿no? Tiene que regresar a teta 0, es 3 veces el mismo cachito. Y volver a subir hasta la posición inicial que es teta sub 0. ¿Ok? Entonces, por eso es 4 veces, ¿no? Este cachito, el cacho de 0 a teta sub 0, que es el equivalente ante el cambio de variable de phi yendo de 0 a pi medios. Entonces voy de pi medios a 0, de 0 a pi medios, de pi medios a 0, de 0 a pi medios. Por eso está el 4 veces que estoy mencionando aquí, en donde el periodo resulta ser 4 veces la integral que va desde 0 hasta pi medios. Por lo tanto, aquí está, el periodo es igual, este es periodo, es igual a 4 veces la raíz cuadrada de L entre G de la integral de 0 a pi medios, ¿no? De el ángulo phi, cuyo argumento de la integral o integrando es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos k cuadrado seno cuadrado de phi. Si uno hace esta integral, lo que uno va a obtener es este resultado. 4 veces la raíz cuadrada de L entre G de la función K, que depende de K cuadrado entre K cuadrado menos 1, todo dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos K cuadrado, donde la función K mayúscula, que tiene un argumento X en general, se le conoce como la función elíptica de primer tipo. ¿Cómo se ve esta solución? Esta solución se ve de esta forma. ¿Ok? El periodo, ¿no? Es una función que crece, ¿no? Conforme K va aumentando. Si K es chiquita, ¿no? Este periodo es pequeño. Pero si K se acerca a 1, esta cosa diverge. Es natural que aparezca eso. Vean, jóvenes. Si K se acerca a 1, esta cosa se vuelve un número muy chiquito. Por lo tanto, todo esto se vuelve un número muy grande. ¿Ok? Recuerden cómo es K. K es seno de teta sub 0. Para que K sea muy pequeño, ¿cómo tiene que ser seno cómo tiene que ser teta sub 0? Pequeño también.
pequeño. Y si K es grande, ¿qué tiene que pasar? Teta 0 debe acercarse a pi medios. Z0 debe acercarse a pi medio. A pi, a pi. A pi, claro, sí, claro. Sí. Exacto. Y en esto, ¿qué significa? Que estamos a oscilaciones muy grandotas, ¿ok? Pero además, ¿no? Empieza a perder esta idea de oscilaciones. Si ustedes lo piensan, ¿no? Entre más elevado sea el ángulo, o más grande sea el ángulo respecto de la velocidad, ¿qué es lo que voy a tener o qué es lo que voy a alcanzar? Por ejemplo, ¿no? Un punto de equilibrio inestable que quede completamente, digamos, vertical, pero apuntando hacia arriba. Y si la cuerda no permite ni que se estire ni que se encoja, ¿no? Si uno le pega con exactitud a este objeto, se va a quedar ahí paradito, ¿cierto? Uno medio lo perturba y otra vez va a empezar a oscilar. Pero ya no va a ser este recorrido de ir hacia la derecha y regresar, ¿no? Sino voy a empezar a darle vueltas a mi sistema. ¿Sale? ¿Vale? Entonces perdemos la noción de que la función es oscilante. Ya no va a estar oscilando, va a estar haciendo, va a estar dando vueltas, ¿ok? Entonces ya no va a ir y venir, ir y venir, ir y venir, ¿no? Perdemos ese comportamiento oscilante. ¿Sale, vale? Entonces, el periodo, ¿no? Para que vuelva a regresar al mismo punto, ¿no? Vaya y venga, ¿no? Necesitamos que sea un fenómeno oscilatorio. Si le damos demasiada galleta a ese objeto, ¿no? Inició en un punto y va a estar dando vueltas. Es cierto que va a estar recorriendo el círculo, ¿verdad? Pero no va a volver a repetir el mismo comportamiento, ¿no? De llegar con una energía cinética cero y volverse a regresar, llegar con una energía cinética cero, volverse a regresar. Va a estar ahí girando, girando, girando. ¿Se dan cuenta la diferencia entre que le esté dando vueltas como en forma de un círculo a que esté oscilando? Ya no vamos a encontrar un periodo, el periodo se va a indeterminar conforme esta acá se vaya acercando a un 1. ¿Estamos de acuerdo? Que esencialmente es que lo pongamos a pi, un ángulo de pi, o más de un ángulo de pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Ok. Bueno, esta es una opción medio ruda, ¿no? Quienes ya hayan visto funciones elípticas, bueno, pueden ver las propiedades, ¿no? Se puede transformar de segundo tipo, etcétera, así como eh, este, funciones hipergeométricas, etcétera, se puede hacer. Aquí con las elípticas también se puede trabajar. Sin embargo, déjenme plantearles otra opción. Ustedes lo que tienen como argumento o como integrando a resolver es 1 entre, perdón, aquí me equivoqué, es 1 entre la raíz, ¿verdad? Cuadrada de 1 menos k cuadrado seno cuadrado. Una vez más, creo que un mensaje que les puedo dejar hoy es, si de plano está muy rudo resolver un problema, una de las alternativas es siempre hacer una serie de potencias, ¿no? Reescribir nuestra función en una serie infinita de términos, ¿no? Y desde luego, de ahí uno puede decidir, ok, yo sé que yo no puedo calcular una infinidad de términos, ¿no? Porque este objeto, 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos k cuadrado seno cuadrado, lo quiero reescribir. Aquí están los primeros términos de una serie infinita en potencias de k cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Sale, vale? Yo no puedo calcular toda la serie, ¿no? Toda la infinidad de términos, pero si yo garantizo que mi parámetro de expansión es pequeño, ¿no? Que k cuadrado seno cuadrado de teta al menos no es mayor que 1, pues ya la hice, porque entonces yo puedo cortar mi serie y quedarme a los órdenes más dominantes. Entre más chiquito sea k cuadrado seno cuadrado de teta,
menos términos necesito tomar en la serie para tener una buena, un buen resultado, un resultado con alta precisión. Entre más grande sea k cuadrado seno cuadrado de teta, pues bueno, tendré que tomar más términos, ¿ok? Pero siempre conservando que ese parámetro de expansión sea menor que 1. De lo contrario, pues no voy a poder cortar mi serie y voy a tener que trabajar con todos los términos y calcular una infinidad de integrales. Entonces, pensemos que estamos en una aproximación donde k cuadrado seno cuadrado de teta es menor que 1. No necesariamente son oscilaciones extremadamente pequeñas. Simplemente queremos garantizar que la serie se puede cortar. Entonces, ese término se puede escribir, me refiero a este que está acá, este que está aquí, como 1 más k cuadrado seno cuadrado de teta medios más 3 octavos de k cuadrado seno cuadrado de teta al cuadrado, y así seguimos construyendo los demás términos, ¿no? De tal manera que el periodo, ¿verdad? T es igual a 4 veces la raíz cuadrada de L entre G, la integral de 0 a phi, de esta serie, 1 más k cuadrado seno cuadrado de teta medios más 3 octavos de k cuadrado seno cuadrado de teta elevado al cuadrado, y después vendrá el término cúbico, cuártico, etcétera, etcétera. Si empezamos a resolver la integral, la primera de ellas, ¿no? Me va a dar pi medios. Acuérdense que este en realidad se convierte en pi medios, ¿verdad? Para garantizar que teta se va a teta sub 0 como el ángulo máximo, la amplitud máxima de movimiento de mi péndulo. El segundo término lo que me va a dar es k cuadrada medios pi cuartos, y podré resolver una a una las integrales. Me quedo en esos primeros órdenes porque esta es la primera corrección, ¿no? Son las primeras correcciones en mi serie, y es la primera que viene dependiendo de k cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que hago es simplemente factorizar pi medios de todos mis términos. Va a resultar que pi medios se puede factorizar, ¿no? Y entonces, esto es un 4 por pi entre 2, que es lo que me da aquí, un 2pi. Raíz cuadrada de L entre G, que multiplica una serie donde el primer término es un 1, más el segundo término, que es pi entre 8 seno cuadrado de teta sub 0 medios, más todos los demás términos que voy a obtener en mi serie. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hice, acuérdense, es reescribir quién es k cuadrado. Me voy a regresar, por aquí tenía escrito quién es k. K es seno de teta sub 0 medios, ¿no? Y por eso aquí me aparece este seno cuadrado de teta entre 2. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, bueno, ustedes pueden encontrar la solución de manera aproximada, ¿no? No aventarse así a resolver la expresión completa, ¿no? Sino tratar de resolverla de manera aproximada, ¿no? En un ejercicio, por ejemplo, si de repente ustedes ven que lo que tienen que resolver es una integral que la verdad no se va a dejar muy bien hacer, ¿no? No, ya le han intentado varias veces tratar de resolverla y no encuentran, digamos, un resultado analítico, ¿no? A veces desconocemos cómo manejar ciertas integrales, pues lo que uno puede hacer, o lo que ustedes pueden hacer en el examen, es hacer una expansión de la función que esté en el integrando, ¿no? Y decir, ok, bajo esta aproximación, bajo las condiciones donde el parámetro de expansión es pequeñito, que físicamente significa X o Y cosa, puedo obtener mi resultado analítico haciendo la integral de unos objetos regularmente más sencillos. Las series siempre van a ser unos polinomios esencialmente, y esos se dejan integrar mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, con eso, bueno, ustedes también podrían resolver el problema, y sería una bonita forma en la cual abordan ciertos problemas dinámicos para ver su comportamiento. ¿Ok? Entonces, el mensaje hasta aquí de esta clase es que a veces, ¿no? Cuando uno se encuentra con ciertas dificultades técnicas, ¿no? Sobre todo en la forma de resolver las ecuaciones diferenciales, ¿quién nos puede venir a rescatar, ¿no? Para tratar de ver el comportamiento
por lo menos de una manera aproximada, es justamente hacer este tipo de manipulación, donde escribimos una función en una serie, ¿no? En una serie de Taylor, ¿no? En algún tipo de serie, a lo mejor hasta lo podrían representar muchos de ustedes, ¿no? Seguramente a lo largo de la carrera se encontraron con que un método muy útil para resolver ecuaciones es a través de las series de Fourier. Nada impide que ustedes agarren y digan, ok, voy a representar mi función en términos de una serie de Fourier. Porque trabajar con senos y cosenos, ¿no? Integrales en periodos, en dominios simétricos, ¿no? Que te permiten trabajar, digamos, con las propiedades de paridad de estas funciones, integrar en medios rangos, etcétera, pues les puede resolver el camino para encontrar el resultado final, ¿no? Nada quita que eventualmente ustedes puedan encontrar una serie de Fourier. De hecho, eso está puesto aquí. Cuando nosotros resolvemos el oscilador armónico, como les dije, si nosotros no damos condiciones iniciales, tenemos un conjunto de soluciones, ¿ok? Las cuales entre ellas son linealmente independientes. Uno podría sumar sobre todas ellas. Y de hecho, eso suma lo que me va a dar es la famosa serie de Fourier. Entonces, podrían tener una solución en términos de una suma de funciones, ¿no? E identificar, digamos, las propiedades de esa solución a través de conocer cómo se ve esa solución en una serie de Fourier. ¿Sale, vale? Entonces, esa es la moraleja del día de hoy. Las aproximaciones en series pueden siempre ser una buena alternativa a los problemas en la mecánica y en general en cualquier área, ¿no? Para resolver. Muy bien, jóvenes, aquí hay una notita. Tenemos dos dos sistemas físicos, dos sistemas en la mecánica clásica muy famosos también, ¿no? Bueno, uno ya lo vimos, que es el oscilador armónico, pero nos faltó hacer un análisis. Hay un sistema que no revisamos, que es el tiro parabólico, ¿no? Que también por excelencia nos ayuda a entender que es un sistema de referencia con velocidad constante o bien acelerado, ¿no? Porque ahí tienes la combinación de ambos, porque en la dirección digamos, perpendicular a la superficie de la Tierra, siempre vas a tener una aceleración, mientras que a lo largo de la superficie de la Tierra vas a tener algo que puede ser con velocidad constante, ¿no? Entonces ahí hay una superposición de ambos fenómenos, de ambos comportamientos, y es útil revisarlo. Entonces, la propuesta, jóvenes, es que para el siguiente martes, no este, el siguiente martes, algún voluntario nos presente, así como su compañero en Electro nos presentó el ejercicio de, bueno, nos mandó las notas porque desgraciadamente no pudo estar, pero las revisamos en clase de su solución para el disco, ¿verdad? Con distribución de carga uniforme y poner un punto en el eje de ese disco. Por encima a cierta altura Z. Aquí quiero que alguien haga el trabajo de hacer un análisis de cómo se ve, cómo se resuelve, cómo se entiende un tiro parabólico cuando estamos en el sistema libre, es decir, no hay ninguna resistencia al movimiento, estamos en el vacío, y el caso cuando aparece la resistencia, qué se hace, cómo se modifica la ecuación de movimiento, qué se tiene que tomar en cuenta, cómo se le da solución, cuáles son las trayectorias, etcétera, ¿no? Hay métodos analíticos, no analíticos, numéricos. No quiero que entren en los detalles de los métodos numéricos, ¿no? Pero sí que nos den toda esa información. Entonces, jóvenes, ¿algún voluntario para resolver y presentarnos? Ok, ya hay un voluntario. David, ¿levantas la mano porque eres voluntario o porque tienes una duda? No, sí, porque soy voluntario. Ok, vale. Muy bien. El otro ejercicio que me gustaría que alguien se animara a hacer, a presentarnos unas notas, ¿no? Y si da tiempo en la clase, platicarlas también, ¿por qué no? Es hacer los diagramas de fase del oscilador armónico, tanto libre como amortiguado. ¿Cuáles son los diagramas de fase del oscilador armónico? O bueno, el diagrama de fase de un sistema en movimiento, esencialmente son los diagramas de posición contra velocidad. ¿Ok? Esos que nos enseñan en métodos matemáticos, ¿no?
quiero que esencialmente me escriban esos diagramas. ¿Cómo se ven? Si hay algo, un atractor, no, son trayectorias cerradas, no cerradas. Ya hay una mano levantada. Ernesto, la levantas porque eres quien quiere resolver este problema. Sí, así es. Órale, pues. Bueno, muy bien, ya tenemos a dos voluntarios. La siguiente clase, por favor, háganlo con cuidado, con calma. Piensen en que ustedes van a transmitir ese ejercicio a sus compañeros, ¿no? Entonces, que ellos puedan ver cómo se hace el ejercicio. Y algo que les quiero comentar es que sus participaciones, ¿no? No las voy a tomar en cuenta. No, no, nunca dije nada en la planeación donde las participaciones tienen cierto porcentaje, porque es como obligarlos, ¿no? Y eso siento que también es como forzar mucho las cosas. Sin embargo, tomen en cuenta que ustedes estén participando, que yo veo que están activos en la clase, que resuelven ese tipo de ejercicios. Claro que puede ayudar siempre para añadir una que otra décima en su calificación final. ¿Ok? Entonces, pues, también en Electro voy a estar dejando ejercicios extras y en esta materia también, porque como saben, pues no hay tiempo para revisar todos los temas. ¿Sale, vale? Muy bien, jóvenes. Entonces déjenme continuar ahora platicando sobre los problemas de fuerza central. Esencialmente algo que ustedes seguramente aprendieron en sus cursos de mecánica clásica, pero también en sus cursos de ecuaciones diferenciales parciales, es que el hecho de trabajar en un sistema dinámico unidimensional y extenderlo a tres dimensionales, no solo es que se incremente el trabajo porque hay que resolver tres direcciones, no, se incrementa la complejidad para poder resolver en más de una dimensión problemas. ¿Por qué? Porque no siempre las direcciones están completamente desacopladas, porque no se puede conocer en muchas ocasiones la solución de estas ecuaciones parciales de primeros principios. Uno tiene que recurrir a un método de cierta manera intuitivo que trabaja muy bien, ¿no? Que es exitoso, la separación de variables, ¿no? Pero que formalmente, ¿no? No tiene un principio bien establecido. Entonces, aumenta la complejidad, ¿ok? Y en muchos casos, ¿no? No se puede integrar analíticamente, ¿no? Se puede llegar a tener expresiones muy malas, sobre todo, bueno, no muy malas, no fáciles de manejar, sobre todo porque cuando se trata de resolver dirección por dirección, acuérdense que se trata de desacoplar las direcciones, pero eso lleva o lo que hace es introducir nuevas constantes que a su vez pueden depender o pueden estar multiplicadas por alguna de las variables que se tienen que resolver. Entonces quedan funciones regularmente no muy rápidas de resolver, ¿no? De hecho, es la necesidad en cierto sentido de ver el curso de ecuaciones diferenciales parciales porque uno recurre a hablar también de las funciones especiales, ¿no? Y de los diferentes polinomios que uno se va a encontrar de acuerdo a la geometría en la que uno esté trabajando. ¿Okay? Entonces, no es trivial el extender a más de una dimensión en nuestros análisis. Sin embargo, hay un caso en especial, ¿no? Que se llaman aquellas fuerzas centrales, aquellas fuerzas que se pueden escribir en términos solamente de lo que le pasa al movimiento en una dirección, ¿ok? La dirección radial, porque en esas fuerzas que simplemente lo que te dicen es qué es lo que pasa respecto de un punto fijo, si hay una fuerza hacia ese punto o una fuerza desde ese punto, ¿no? Y que solamente depende de la línea recta que une al punto fijo con algún otro objeto a cierta distancia, ¿no? Esas son las fuerzas centrales. Estas fuerzas se puede hacer un trabajo relativamente accesible, ¿no? Y, digamos, nos ayudan mucho a entender cómo resolver problemas en varias dimensiones, sobre todo por su alto nivel de simetría, ¿no? Al solo depender de la distancia, uno rápidamente puede decir, oh, ok, se me hace que lo que puedo hacer es trabajar en un sistema que esté dado en términos del radio, no de la distancia.
un sistema coordenado que tenga esa capacidad y pues depende de las dimensiones, ¿no? Si son 2 dimensiones serán en coordenadas polares, si son 3 en coordenadas esféricas, ¿no? Y entonces vamos a tener, insisto, alta simetría porque en el caso 2 dimensional solamente tendremos una simetría en el ángulo polar, ¿no? Y si es en el caso 3 dimensional tendremos 2 simetrías respecto del ángulo polar y también del ángulo azimutal. ¿Ok? Entonces son sistemas que por su alta simetría se pueden resolver casi todos. Entonces, para estos problemas lo que vamos a tener es un movimiento, si es que existe, ¿no? Un movimiento simplemente en una dirección angular. Por lo tanto, ahora una cantidad que me va a medir los cambios en periodos de tiempo ya no será una velocidad lineal, sino va a tener que ser una velocidad angular. Y por ende vamos a tener que construir un objeto llamado momento angular, ¿no? El equivalente a las modificaciones en el espacio, ¿no? Cuando hay un movimiento rectilíneo, ¿no? A ahora tener un movimiento angular. ¿Okay? Entonces vamos a estar pensando en las modificaciones angulares. Este momento angular, ustedes ya lo conocen, se va a definir, es un vector, ¿verdad? Se va a definir como el producto cruz, ¿ok? De la dirección R, la dirección que une a el punto fijo con este otro objeto que va a estar comunicándose a través de la interacción de esta fuerza central, veces m por v, donde v es la velocidad, ¿ok? Así como en estos sistemas lineales, ¿no? Se puede observar que ciertas cantidades se conservan. Algo que uno puede notar en estos problemas donde tenemos fuerza central es que el momento angular, ¿no? Será una cantidad constante. Es una cantidad que se conserva. Ya cuando hablemos del formalismo de Lagrange y de Hamilton, hablaremos de las cantidades conservadas. Aquí pensemos simplemente que el momento angular L es una constante. No cambia conforme uno ve los diferentes puntos en los cuales se está moviendo mi sistema. ¿Ok? Como consecuencia, ¿no? El torque, ¿no? Que es la fuerza de torque, ¿no? Que es un vector también, déjenme ponerle aquí que es vector, el cual se entiende como R cruz F, ¿no? Ambos son vectores. ¿Eso a cuánto da, jóvenes, en este tipo de sistemas? Igual a 0. Igual a 0, ¿ok? Es el equivalente, ¿no? A que si yo tengo un sistema cuyo momento es constante, momento lineal es constante, obtengo que la fuerza es igual a 0, pues aquí si el momento angular es constante, mi fuerza angular, el torque, ¿verdad? También es 0. ¿Sale, vale? Voy a restringir el movimiento a un plano, que le voy a llamar el plano orbital, el plano donde va a estar la trayectoria de mi objeto que va a estar ahí orbitando, ¿ok? Alrededor de este centro eh, eh, que he fijado para mi sistema, ¿ok? De este punto fijo. Y este plano orbital, ¿no? Será perpendicular al momento angular. El plano orbital esencialmente va a estar conformado por 2 vectores, lo voy a poder definir a través de 2 vectores, el vector R y el vector velocidad. Estos 2 objetos, ¿no? Su producto cruz me va a dar un vector que es perpendicular a donde ellos dos viven, ¿verdad? Por eso es que decimos o concluimos que este momento angular es perpendicular al plano orbital, al plano donde va a suceder todo el movimiento. ¿Sale, vale? Como les decía, por la simetría que está gritando el sistema, conviene trabajar en coordenadas polares. Son 2 dimensiones, entonces mis 2 coordenadas es R, ¿no? La coordenada radial, y teta, que es el ángulo, sí, la coordenada angular. Ambas están viviendo en el plano orbital. La posición de la partícula, ¿no? De una partícula que va a estar sometida a esta fuerza central, va a estar dada por R vector, que se va a escribir como la magnitud de ese vector R, veces el vector unitario R, este que está aquí. ¿Okay? La velocidad
aquí es bien importante, ¿cuántas direcciones? La velocidad es un vector. ¿Cuántas direcciones tenemos a la mano? Tenemos dos direcciones. ¿Cuáles dijimos que son las dos direcciones? La dirección radial y la dirección angular. Por lo tanto, cuando yo piense en el vector velocidad, que es la derivada del vector posición respecto del tiempo, lo tengo que escribir formalmente como la derivada de la magnitud de R respecto del tiempo por R gorrito, más R derivada del vector unitario R respecto del tiempo. Estoy aplicando la derivada de R gorrito. ¿Ok? Es un producto. Y si uno lo hace con cuidado, ¿no? Ahorita en la siguiente diapositiva les presento qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Uno lo que encuentra es que esto se va a escribir como R punto, ¿no? En la dirección radial, ¿no? La velocidad, los cambios en la dirección radial respecto del tiempo, más R teta punto, ¿no? Por teta gorrito. Es decir, qué es lo que está sucediendo en la otra dirección, en la dirección angular, donde también estoy midiendo los cambios angulares. Y ahorita les presento por qué va multiplicado por R. ¿Ok? Esa es la velocidad. ¿Y quién es la aceleración? Bueno, la aceleración será entendida como la derivada del vector v, que es velocidad respecto del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derivar este objeto que está aquí. Entonces me voy con calma, ¿no? Este que está aquí va a ser la derivada de este, que es R dos puntos por R unitario, veces este por la derivada de R unitario, que es esto que está aquí, más la derivada de este por estos dos, R punto, teta gorrito, más R por la derivada de este objeto por teta gorrito, que es R teta dos puntos, teta gorrito, más R teta punto por la derivada de teta gorrito. Respecto del tiempo, si uno agrupa esto, ¿no? Lo que uno va a obtener es R dos puntos, ¿ok? Después, ¿no? Voy a reescribir algunos términos, este que está acá y este que está acá. Ahorita digo cómo lo voy a reescribir. Eso lo voy a escribir como, este de acá lo voy a escribir como R teta punto al cuadrado en la dirección R. Después voy a tener R dos puntos en la dirección teta. Y voy a tener un 2R punto teta punto. Uno viene de aquí y el otro va a venir de acá. ¿Sale? ¿Vale? Y entonces tengo la aceleración en términos de lo que sucede en la dirección radial y lo que sucede en la dirección angular. Para despejar las dudas, lo que hemos usado es que la derivada de el vector unitario R respecto del tiempo no es más que teta punto veces teta gorrito, el vector unitario angular, y que la derivada de el vector teta gorrito, el teta unitario respecto del tiempo, es menos teta punto R. ¿De dónde viene eso? Bueno, hacer el dibujo, el diagrama. Ok, aquí tengo el punto fijo, ¿no? El punto donde, del cual mido mi vector R, ¿no? Para describir el movimiento de una partícula a una distancia R. Entonces resulta que al tiempo t, ¿qué es lo que tengo? Mi dirección radial, ¿verdad? Y tengo, esta es el radio, ¿verdad? Todo esto tiene una magnitud de R, pero yo defino aquí una dirección radial, el vector R gorrito, el vector unitario radial. Y perpendicular a él, ¿verdad? Va a estar el famoso teta gorrito, el que va a dar cuenta de los movimientos angulares. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder en el movimiento? Después de hacer evolucionar mi sistema del tiempo t al tiempo t más delta t, ¿ok? La partícula pasó a esta otra posición, ¿ok? Donde lo que se movió fue un delta t angular, un delta tau, un delta teta, perdón, angular, y ahora su distancia, ¿no? Está dado en términos de la misma, de una dirección distinta. ¿Cuál es la dirección distinta? Es R gorrito más del de R gorrito, ¿ok? Donde este mismo punto también cambió en la dirección angular. Ya no son los mismos
este vector y este vector ya no es el mismo, ¿verdad? Este es R gorrito y este es R gorrito más delta R gorrito, y este que era la dirección teta gorrito, ahora en este punto, ¿no? Es un nuevo vector que va a ser teta gorrito más delta teta gorrito, ¿ok? Déjenme poner en un mismo, en un mismo como diagramita la información de, tengo R gorrito, aquí está, lo estoy trasladando aquí, y aquí tengo R gorrito más de R gorrito, ¿ok? Aquí está el otro vector, es este que está aquí. ¿Qué es este vector que los une, jóvenes? Es la diferencia de estas dos cosas, de R más de R menos R gorrito. Entonces, esto es de R gorrito, ¿ok? Y tiene que ser igual a la diferencia también en el ángulo, ¿no? Porque este es el pequeño arquito, lo puedo, si el delta teta no es tan grande porque es un diferencial, ¿verdad? Lo puedo aproximar como una recta y eso no es más que de teta en la dirección de teta gorrito, ¿ok? Entonces, de ahí, lo que uno puede obtener es que si a este yo lo derivo respecto del tiempo, es la derivada de este respecto del tiempo por la dirección teta gorrito, y este es teta punto. ¿Ok? Ahí está uno de los términos. Ahora déjenme analizar el otro cachito, el cachito que tiene que ver con los vectores unitarios angulares. En un principio tenía el vector este que está aquí, teta gorrito, que es este que está acá. Después tengo este otro vector unitario que es teta gorrito más de teta gorrito, que es este que está aquí. La diferencia entre ellos dos, el cambio que hubo entre ellos, ¿no? Es d teta, ¿no? Es este menos este me va a dar este vector, ¿verdad? Es d teta y eso es igual a menos, ¿no? El cambio en el ángulo, ¿no? En la dirección radial, ¿ok? Entonces, ¿no? Porque esto que está aquí, este que está acá, que sería, uy, déjenme trasladar acá, es este que estoy señalando aquí, esto tiene una componente radial, si se dan cuenta, ¿ok? Y entonces simplemente es la proyección de este diferencial del ángulo en la dirección radial, para acá atrás, ¿no? Opuesto a como se está señalando R, por ese signo menos. Entonces, una vez más, aquí tengo esta relación de teta gorrito menos de teta R gorrito, justamente me va a dar esto que está aquí. Si yo saco los cambios en el tiempo de acá, sea el cambio aquí, y eso me va a dar un teta punto, con el signo menos, ¿ok? Entonces, este es el análisis de los cambios en los vectores unitarios, una vez que nosotros dibujamos cómo puede ser el movimiento de esta partícula cuando solamente existe una fuerza central, ¿ok? Ahora, ya que conocemos eso, podemos aplicar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que las ecuaciones de movimiento son las siguientes. Tengo dos direcciones, ¿verdad? La dirección radial y la dirección angular. Entonces, en la primera de ellas, me voy a regresar, aquí está, radial, angular, ¿ok? Radial, angular. Sabemos que la fuerza, ¿no? Es en la dirección R, es una fuerza central. Por lo tanto, la masa multiplicada por R dos puntos menos R teta punto al cuadrado debe ser igual a la fuerza. Mientras que en la dirección angular, ahí no hay ninguna fuerza que se esté ejerciendo. Por lo tanto, M por R teta dos puntos más dos veces R punto teta punto debe de ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí, déjenme ver, es darse cuenta que este término que está aquí, yo lo puedo reescribir como una derivada total. ¿Qué derivada total? 1 entre R derivada del tiempo de estos tres términos. Acuérdense que la masa sale de la derivada, esto quedaría M entre R, que multiplica a la derivada de T aplicado a R cuadrado, ¿verdad? Por teta punto más R cuadrado derivada de teta punto respecto del tiempo. ¿Ok?
Y si se dan cuenta, este va a arrojar un 2, R por R punto, ¿no? Y con este R solamente va a quedar 2R punto. Aquí está, 2R punto, teta punto. Y el último término, que era la derivada del tiempo aplicada a este teta punto, me va a dar R cuadrado entre R es R por la masa que está aquí, es la masa que está aquí, y teta 2 puntos, que es este que está acá. ¿Okay? Entonces es cierto que esto lo puedo escribir como una derivada total respecto del tiempo. Por lo tanto, ¿no? Si esto es igual a esto, lo puedo sustituir aquí y voy a tener que 1 entre R derivada respecto del tiempo de mr cuadrado teta punto es igual a 0. Eso quiere decir que este objeto debe ser una constante. ¿Sale, vale? Por lo tanto, ¿no? Esta constante, de hecho, es L, m igual a r cuadrado teta punto, que es el momento angular, y eso es otra muestra de que, en efecto, este momento angular se conserva, ¿ok? Es una forma también de ver que, debido a que no hay una fuerza de manera angular, la cantidad de movimiento, ¿no? También debe de ser una constante, no debe de cambiar. ¿Sale, vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer, no? Es tratar de darnos cuenta que conforme el sistema va avanzando, ¿no? Uno puede tratar de calcular el área, ¿no? Que va recorriendo, el área que se dice coloquialmente que va barriendo, ¿no? Entre lo que sucede en un tiempo t a lo que sucede en un tiempo t más delta t. ¿Ok? Entonces, si esta era la línea, ¿no? Que unía al origen de esta fuerza central con la partícula que está sometida a esa fuerza central, ¿no? Esto es en el tiempo t. Y después de un tiempo t más delta t, está en esta posición que es unida por esta otra recta, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale esta área que es encerrada por el arco, ¿verdad? Este cachito de trayectoria y estas dos líneas rectas. Una de longitud r y la otra de r más dr. ¿Sale, vale? Entonces, y el ángulo que cambió fue delta teta, ¿verdad? De teta. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el diferencial de área, esa pequeña área debido a esos cambios infinitesimales que sufrió mi sistema. Yo lo puedo escribir como un medio de R, ¿no? Un medio de R veces R por teta punto dt. Pero ¿quién es realmente este R teta punto dt? Pues si ustedes escriben teta punto como d teta en dt, ¿ok? Y lo multiplican por dt, es d teta, ¿ok? Eso quiere decir que esencialmente esto es R por d teta, los cambios en esta dirección, los cambios en el ángulo, ¿ok? Entonces voy a tener esto por esto entre 2, ¿ok? En un intervalo de tiempo dt. Si yo agarro, y este diferencial de área, ¿no? Trato de ver la razón con el cambio que hubo en el tiempo, el dt, ¿no? El pequeño cambio infinitesimal en el tiempo, simplemente es agarrar y esto que está del lado derecho lo tengo que diferenciar respecto del tiempo. ¿Sale, vale? Pero pues esto es proporcional a dt, ¿verdad? Entonces, esta derivada respecto de esta cantidad que tiene al diferencial dt no es más que un medio de r cuadrado teta punto. Jóvenes, pero esto esencialmente uno lo puede reescribir, ¿no? Si uno multiplica y divide por la masa, no es más que el momento angular entre 2m. Una vez más, la masa es una constante, el un medio es una constante, el momento angular es una constante. Todo esto que está aquí es una constante. Eso quiere decir que los cambios en el área que se barre desde un tiempo t a un tiempo t más delta t, ¿no? Es decir, ese diferencial delta a, es constante respecto a los cambios en el tiempo. En otras palabras, la partícula, ¿no? Se mueve a lo largo de su órbita de tal forma que el radio vector, ¿ok? Barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto es la famosa segunda ley de Kepler, que en el fondo lo que involucra es que el momento angular se tiene que conservar. ¿Sale, vale? Entonces,
vamos a usar justamente la conservación del momento angular para eliminar esta incógnita o esta variable dentro de nuestras ecuaciones diferenciales que es teta punto, ¿ok? La velocidad angular de la ecuación radial. ¿Qué es lo que sé de la ecuación radial? Esta es la ecuación radial m por r dos puntos menos r teta punto al cuadrado es igual a la fuerza. Pero esta teta punto ya la conozco. Sé que es una cantidad que es L entre m r cuadrado, ¿ok? ¿De dónde la conocíamos? De aquí, ¿ok? Si yo despejo teta punto, justamente lo que tengo es L entre m r cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, ¿no? En mi ecuación radial. Entonces, lo que voy a tener es m por r dos puntos. Eso es igual, voy a pasar del lado derecho todo lo demás, a L cuadrado entre M cuadrado, porque acuérdense que es teta punto al cuadrado. Entonces tengo que elevar esto al cuadrado. Eso me va a dar L cuadrado, M cuadrado y R al cubo dividiendo, ¿ok? Porque este sería R a la cuarta, pero tengo un R arriba multiplicando. Entonces es R al cubo más una fuerza, ¿ok? Una fuerza conservativa, pues solo depende de la posición. ¿Están de acuerdo? Es una fuerza que solamente depende de la posición. Por lo tanto, la fuerza debe venir de la derivada de un potencial V que depende de la posición respecto de R. Entonces, sustituyo esto que está aquí. Esto quiere decir que tengo M por la segunda derivada de R igual a L cuadrado entre m cuadrado r al cubo menos la derivada del potencial V que depende de la posición respecto de R. ¿Ok? Esto yo lo puedo reescribir como una derivada total una vez más. M por R dos puntos, ¿ok? Es igual a menos la derivada respecto de R de L cuadrada entre 2mr cuadrado, ¿ok? Para poder llegar al R al cubo tengo que derivar una vez respecto de R y aparte va a salir un signo menos que va a ser compensado con este que está acá y del otro no tengo que hacer absolutamente nada. Simplemente es la derivada del potencial respecto de R con el signo adecuado. ¿Ok? Bueno, resulta que esta es la misma ecuación que en el movimiento en una sola dimensión con R mayor que 0. Si yo agarro y les digo, fíjense, jóvenes, que esto que está aquí, ustedes lo pueden reescribir, llamando a esos dos términos un potencial efectivo, ¿ok? Que depende de la posición. Es como tener que la fuerza es igual a menos la derivada respecto de R de un potencial. Regresamos a nuestros conceptos básicos de hace dos clases. Bueno, ese potencial efectivo es la suma de dos términos, donde este es el potencial que viene directamente de la fuerza central, ¿no? Y este que está aquí vino de entender que había un movimiento angular. Cuando hay un movimiento angular donde la dirección de la velocidad está cambiando, estamos hablando de un sistema que ya no es inercial. De hecho, se le conoce como la energía rotacional o, en otras palabras, el famoso potencial centrífugo. Es decir, estamos ya trabajando en un sistema no inercial que si nosotros nos paramos en nuestra partícula, esta que va a estar en movimiento, va a eventualmente tener una órbita bajo ciertas condiciones, ¿no? Ese sistema dejó de ser inercia y aparecieron estos términos, ¿no? Extras debido a un movimiento en este caso, cuya velocidad va cambiando de dirección, ¿ok? Entonces, es un comentario importante. La energía total, ¿no? Entonces déjenme, si ya conozco la energía potencial, ¿no? Ahora déjenme escribir la energía total. Resulta que la energía potencial le tuve que llamar una energía efectiva. Aun cuando la fuerza lo único que está generando, la fuerza central lo único que está generando es este término. ¿De dónde vino este otro? Insisto, vino de que existe un movimiento angular. Entonces, tiene que venir, si yo escribo que la energía total es la energía cinética más la energía potencial, tiene que venir de la parte de movimiento. ¿Ok? En otras palabras, jóvenes, la energía total es energía cinética más energía potencial. Esta energía cinética es un medio de m vector, ¿no? M por v, donde v es vector al cuadrado.
Es decir, tiene dos componentes, ¿verdad? La componente R y la componente teta. Aquí está, recuerden, V tiene componente R y componente teta. ¿Cómo le saco el cuadrado a un vector? Pues es el cuadrado de sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? El cuadrado de esta más el cuadrado de estas dos. Ahí está. Más el potencial. Jóvenes, un medio de mr cuadrado teta punto cuadrado no es más que, si yo lo reescribo como un medio de mr teta punto cuadrado, que es este que está aquí, es el movimiento esencialmente radial, más L cuadrado entre M cuadrado R cuadrado. Si yo junto un medio de M por esto que está aquí, jóvenes, ahí tienen su término extra, que es el potencial centrífugo o energía rotacional. No vino de la fuerza central, vino del movimiento de esta partícula, de su energía cinética, de tener un cambio en la parte angular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada más para concluir, porque ya estoy sobre tiempo. Si de manera explícita digo quién es la fuerza, y pongo que la fuerza es central y es igual a menos K entre R cuadrada es atractiva, pensando que entonces el potencial es menos K entre R, es un potencial gravitacional, donde K lo puedo pensar como el producto de G por M minúscula, la M minúscula por M mayúscula, o bien si yo pienso en un potencial tipo Coulomb, ¿no? Esto podría ser menos el producto de las cargas, ¿verdad? Carga 1, carga 2. Este tipo de potenciales los puedo ocupar. Déjenme hacer una última aseveración. Déjenme pensar que una masa es mucho más grande que el otro, que es el caso de muchos de los sistemas de los objetos celestes, la Tierra-Luna, planeta-Sol, ¿no? El sistema solar respecto al centro de la galaxia, ¿no? Todos esos casos cumplen esa relación donde un objeto es muy masivo respecto del otro y el muy masivo lo podemos pensar como un punto fijo. ¿Ok? Entonces el potencial efectivo se va a poder escribir como la diferencia de este término, L cuadrada, L es una constante, entre 2M también es una constante, el 2 y el M es constante, solamente depende de R cuadrado, 1 entre R cuadrado. Mientras que el término del potencial central es menos K entre R, donde K es una constante, por lo tanto viene 1 entre R. De manera cualitativa, déjenme mostrarles cómo se ve este potencial efectivo. Esencialmente, este potencial efectivo se dibuja de esta forma. Noten que va a haber una competencia entre el término 1 entre R cuadrada y 1 entre R. Uno es creciente, el otro es decreciente. ¿Cuándo va a dominar el 1 entre R? Cuando R sea pequeño. ¿Ok? Entonces, si el 1 entre R va a dominar, y es el que viene con signo negativo, va a ser una función decreciente. Pero conforme R vaya creciendo, este deja de ser menos dominante, va a incrementar su dominancia. De tal manera que va a llegar un punto en el que van a tener una contribución igual y se va a cancelar uno al otro. Eso esencialmente me va a hablar del mínimo energético de este potencial. Y a partir de ahí, para R's grandotas, ¿no? Este es el término que va a dominar, el 1 sobre R cuadrado. Entonces, de ahí en adelante será una función creciente, de la forma 1 entre R cuadrado. E sub 0 es el mínimo del potencial, ¿ok? Y solamente lo que quiero que piensen es que si la energía total es la energía en movimiento más la energía potencial, donde la energía cinética la voy a poder escribir como un medio de mr punto al cuadrado, es el movimiento exclusivamente radial, ojo, y sabemos que la energía total debe ser mayor, igual que la energía potencial, al menos mínima, ¿no? Esto lo que va a implicar es que si se cumple la igualdad, la energía total y la energía potencial son lo mismo, lo que va a causar es que el radio es fijo y la órbita será un círculo, ¿ok? Se va a quedar ahí moviéndose en forma de un círculo. Sin embargo, si hay un excedente de energía, ¿no? Si de repente hay una E1 que es mayor que E0, pero que sea menor que 0, lo que va a suceder es que vamos a empezar a tener unas órbitas, unas órbitas
elípticas, ¿ok? Y eso es lo que yo quiero tratar de trabajar la última sesión para ya arrancar también con el formalismo lagrangiano. Simplemente es que se den cuenta cómo salen estas trayectorias, ¿no? Cuáles son las condiciones, ya con más calma les hablaré, cuáles son las condiciones para que se dé un sistema ligado, esencialmente, qué condiciones van a pasar, qué tiene que pasar para que el objeto que está sometido a esa fuerza central no se quede atrapado y se escape, ¿no? Todo eso lo vamos a discutir la siguiente sesión al principio nada más, ¿no? Para que yo termino, digamos, ahí todo lo que tiene que ver con las leyes de Newton, que es lo que voy a estar evaluando. Parte de la siguiente clase del día martes será dedicado al electro, ¿no? Ya que el jueves no voy a tener la clase de electro, sino voy a aplicar examen para terminar los últimos detalles, ¿no? Que me hagan falta de electrostática y magnetostática, y ustedes estén listos para su examen. Repito, el examen sería el día jueves en la hora de clase, en vivo, va a tener que ser en vivo, o sea, digamos, no presencial, en vivo, no se pueden desconectar, porque la dinámica lo va a pedir así, ya les explicaré en su momento. Mañana yo me comunico con su ayudante y vamos a planear juntos si es que les vamos a mandar una guía o algún mecanismo para que ustedes puedan tener una base de estudio y saber qué es el tipo de cosas que van a tener que enfrentarse en su primer examen parcial. Y también mañana platico con su ayudante porque lo más seguro es que el día viernes tengan otra vez ayudante. ¿Sale, vale? Entonces, ya sé que me pasé un poquito, pero bueno, no pasa nada. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profe. Ok, bueno. Entonces, nos vemos el día jueves en la clase de Electro. No sé si debo notas, ahorita mismo las subo estas y cualquier cosa ahí estamos en contacto tanto en el Classroom o bien directo a mi correo. ¿Sale, vale? Que tengan bonita tarde, cuídense mucho y